Vale, doncs, si us sembla, anem començant. Un momentet. Em sentiu bé? Sí? Sí. Perfecte. Bé, doncs, molt bona tarda a tothom i benvinguts en aquesta segona edició del Cafè IoT d'aquesta temporada. Aquest format està pensat per conversar amb convidats de luxe, experts en la internet de les coses, per conèixer amb major profunditat quins són els reptes i les oportunitats que ens depara aquest ecosistema. Com sabeu, la IoT Catalana Alliance és una iniciativa que està impulsada pel Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya i en aquest sentit volem agrair a la Generalitat el seu compromís per ajudar a fer del nostre territori més digital, intel·ligent i sostenible, entre altres, i fer possible aquest tipus també d'activitats. La crisi que estem vivint fruit de la pandèmia de la Covid-19 obliga a moltes empreses a haver de dur a terme processos de digitalització per tal d'adaptar-se als nous reptes. Les tecnologies digitals avançades estan, sens dubte, transformant la forma en la qual les empreses a dia d'avui operen. Una transformació que afecta a múltiples sectors, com ara el de la indústria, l'agricultura, la salut, l'energia o les utilities, per posar algun exemple. En definitiva, l'adopció de les noves tecnologies digitals avançades no és una finalitat en si mateixa, sinó que és un element indispensable per continuar avançant en la millora de l'eficiència i la competitivitat de les empreses en el nostre país. Per aquestes raons, avui parlarem de com digitalitzar el sector productiu amb la internet de les coses i, a més, com podem aprofitar els nous fons europeus Next Generation per dur a terme aquests processos de transformació digital. Y ho farem amb una experta, Alicia Sin. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un auténtico placer que hoy te puedas tomar un café con nosotros. Bueno, un placer y a ver cuándo estos cafés los hacemos de verdad y en persona. De forma presencial, claro que sí. Haremos un poco leeremos un poco la biografía de Alicia para conocerla un poco mejor. Alicia Sin es cofundadora y consejera delegada de Libelium. Como ingeniera informática ha enfocado su carrera en cómo la Internet de las cosas puede cambiar nuestro mundo a través de diferentes aplicaciones como las ciudades inteligentes, la agricultura de precisión, la digitalización industrial, el control del medio ambiente e incluso la salud de las personas. En los 14 años de trayectoria de la compañía, Libelium, dentro del sector tecnológico, ha liderado un proceso de crecimiento continuo, y hablaremos durante este café, desplegando tecnología puntera en más de 120 países de los 5 continentes. La empresaria española es además una conferenciante de reconocido prestigio por su participación en eventos internacionales del sector tecnológico. Además, Alicia ha sido galardonada en múltiples ocasiones por sus méritos empresariales e innovación tecnológica. Tiene un máster en Ingeniería de Sistemas de Informática del Centro Politécnico de la Universidad de Zaragoza y es graduada por Cambridge George Business School y ESADE. La biografía os puedo asegurar que es mucho más extensa, pero creo que con eso, Alicia, es suficiente. Hemos venido a hablar de IoT, hemos venido a hablar de otra cosa. Ahora que nos hemos hecho una idea del nivel de la ponente que tenemos, aprovecho también para este momento informaros sobre algunas consideraciones, algunas indicaciones de cara al planteamiento de esta jornada. Durante unos 30 minutos aproximadamente, la señora Sin hará una intervención, de acuerdo al título de la jornada de hoy. Será un coloquio, como lo hicimos en el primer Café IoT. Después abriremos un turno de preguntas que desde ahora ya podéis ir formulando en el chat o podréis levantar la mano para hacerla de viva voz, ¿no? Y hacer un poco de debate, ¿no? Así pues, sin más dilación, Alicia, vamos allá. Si te parece, empezamos hablando un poco de Libelium. Libelium es una empresa que en los últimos años ha ido cogiendo un elevado protagonismo, y es a día de hoy una referencia en el ecosistema IoT a nivel de España, a nivel internacional. La primera pregunta es obligada. ¿Qué es Libelium y cómo enfocáis el IoT para que las empresas generen competitividad? Bueno, muchas gracias.
La verdad es que siempre que voy a responder empezando con la archiconocida transparencia que utilizamos para todas las cosas, ¿no? Libelium es una empresa que nació con la visión que estáis viendo en pantalla, la visión de hacer un mundo inteligente. Y es cierto que para nosotros esa inteligencia nace sobre todo de los sensores, pero bueno, no solo necesariamente, ¿no? Cuando vemos cómo el Internet de las cosas puede mejorar procesos de monitorización de la contaminación ambiental de una ciudad, la gestión de aforos en centros comerciales, de monitorizar la calidad de agua en ríos o la salud estructural de puentes. Uno piensa que todas estas cosas son totalmente dispares y no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista de la parte de sensórica, pues al final todos estos problemas tienen tres elementos comunes siempre. Uno, los sensores. Dos, los protocolos de comunicación que hacen que esa información vaya del mundo físico al mundo digital, y luego los sistemas de visualización de datos que lo que hacen es convertir esos datos en información útil. En Libelium pues, nos enfocamos en la creación de esa plataforma sensorial que posibilite el capturar cualquier tipo de dato de sensores y enviarlo hasta la nube. Ahora, en los últimos años, estamos viendo cómo la palabra de moda ya no es tanto IoT, sino AIoT, ¿no? Y estamos mezclando el concepto de inteligencia artificial. Creo que es un complemento totalmente inseparable de la parte de IoT en dos aspectos principales, ¿no? Por un lado, los algoritmos de inteligencia artificial corridos en el edge, en los nodos, pueden hacer o corridos en la nube, pero de cara a analizar la calidad de los datos extraídos, pueden hacer que, como se está haciendo ahora en muchos dispositivos de calidad de aire, tengamos datos optimizados, enriquecidos, que vayan más allá de simplemente mostrar por pantalla los milivoltios que el dispositivo está leyendo, ¿no? Y de esta manera conseguir tener con sensores de bajo coste precisiones comparables a los sistemas de metrología profesionales, y por otro lado, por supuesto, el análisis, el contextualizar toda la información, ¿no? Que esto es algo en lo que nosotros no entramos como empresas, sino que son nuestros partners los que se encargan de optimizar y darle contexto a los datos que sacan nuestros sensores, que luego podremos ver un montón de ejemplos. Jordi, ¿estás muteado? O al menos. Ahora sí, perdona. Sí. Sí, comentaba a la hora de presentar la jornada de hoy que estamos viviendo un proceso de transformación digital muy, muy importante. En este sentido, hay un eslogan que dice digitalizarse o morir, ¿no? Pero el querer digitalizarse no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, sumado que la IoT no deja de ser una tecnología digital emergente que todavía se encuentra en un proceso de maduración importante. La pregunta es, ¿qué barreras o dificultades pueden encontrar las empresas a la hora de implementar proyectos IoT? Pues es muy buena pregunta. Nosotros os pongo en pantalla los resultados de una encuesta que hicimos en junio de 2019, donde consultamos a más de 250 empresas de todo el mundo, preguntando precisamente cuáles eran sus principales retos, ¿no? Si veis en el top 5, los tres primeros realmente yo creo que son la misma cosa, ¿no? Y podrían englobarse en interoperabilidad. Y es que el mundo IoT, el mundo tecnológico en general, es cada vez más complejo. Tú te pones a analizar un dispositivo de sensores y podrías bucear y bucear todo lo que quisieras solo en los sensores
que estás conectando, ¿no? Si son lo suficiente precisos, si el consumo que van a tener, si las medidas van a ser lo suficientemente fiables. Podrías dedicar un experto únicamente a seleccionar el mejor sensor para medir la magnitud que tú quieres medir. Después, lo mismo con la conectividad. Lo vamos a hacer con celular o lo vamos a hacer con Wi-Fi o lo vamos a hacer con un protocolo LP WAN. Son arquitecturas diferentes, modelos de negocio diferentes y estructuras de costes totalmente diferentes, ¿no? Y ya todo esto solamente para generar el sistema va a capturar los datos. No hablemos ya de operarlo, que es donde donde entra en juego la parte de seguridad, y ni muchísimo menos el darle sentido a esos datos y meternos en decir, bueno, ya estoy generando datos fiables en un sistema seguro y ahora vamos a aplicar algoritmos de Machine Learning o inteligencia artificial para sacar contexto y de verdad riqueza de todos estos datos, ¿no? Entonces, toda esa complejidad es muy grande. Que yo diría lo podemos extrapolar también a la dificultad de las empresas de encontrar los perfiles adecuados, ¿no? Porque esto parece que requiera el tener expertos en todas las áreas. La parte de seguridad es algo que sale siempre en todas las encuestas, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, me parece que hay más hipocresía que otra cosa. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si nos fijamos en el contexto de la mayoría de los proyectos de IoT que se están desarrollando, muchos de ellos son pruebas de concepto. Y implementar todos los mecanismos de seguridad en esos programas de concepto en muchas ocasiones se considera innecesario y un coste extra de esa demo, ¿no? Imaginaos que queréis ir a ver un piso piloto para ver si os gusta el piso que os están vendiendo, ¿no? A que nunca cuando os enseñan el piso piloto os dicen, bueno, lo primero de todo, la cerradura y la puerta, ¿eh? Esto es impenetrable, inexpugnable. Nunca, ¿verdad? Porque, bueno, será por supuesto, ya es una maqueta, ya cuando te hagan el piso ya te la pondrán, ¿no? O no, como pasa muchas veces. Y en último lugar, sale el problema del coste. Pero yo uniría más allá a no solo al coste de que evidentemente pues, hacer una inversión en algo que es algo novedoso y que todavía no tienes claro ese retorno, pues obviamente siempre es un riesgo, ¿no? Y hay empresas que tienen más aversión al riesgo y hay otras que tienen ninguna, ¿no? Y hasta que no lo tengan todos los de mi sector instalado y funcionando, pues yo no voy a ir detrás, ¿no? Sino que en muchas ocasiones esa complejidad, esa fragmentación que nombraba al principio, de la multiplicidad de modelos de negocio, de opciones de conectividad, modelos de tarificación de cloud y demás, hace que para el cliente final sea súper complicado decir, pero vamos a ver, mi CAPEX, ¿cuál va a ser? Luego, ¿cuál va a ser el OPEX? ¿No? Y es muy difícil, si no eres capaz de dimensionar el proyecto, es muy difícil que le puedas asignar una bolsa de presupuesto dentro de tu empresa, ¿no? Aquí nosotros hicimos el mismo año de esta encuesta, que por cierto, podéis descargaros de nuestra web en la parte de Libelium World, en el apartado de White Papers, podéis descargaros tanto esta infografía como la encuesta entera con todos los resultados para aquellos que estén interesados, ¿no? Bueno, nosotros hicimos este resumen de aspectos importantes para considerar en un proyecto IoT, que al final pues, es un poco leer a la inversa lo que ya he contado en la transparencia anterior, ¿no? Simplemente me gustaría hacer hincapié en la parte de talento, porque en muchas ocasiones veíamos que se está intentando internalizar partes de estos proyectos con personal propio en las empresas que no tiene la capacitación, porque estamos hablando de que esto no es un proyecto de IT sin más, sino que son proyectos muy, muy complejos, ¿no? Deciros que en un informe que se publicó a finales del 2020 por la GSMA Alliance, por primera vez en su encuesta de barreras de proyectos IoT se había colado en el top 3 la resistencia al cambio. Es decir, me parece
muy significativo y que tenemos que comentar en un foro como este, el hecho de que se cuele por delante de otras barreras más tecnológicas la propia resistencia a la cultural y a los cambios de procesos que se encuentran en las empresas. Vale, hablemos un poco más de Libelium. ¿Se puede decir que vuestro caso es un caso de éxito y sin duda un modelo de inspiración para otras muchas empresas? Me dicen que no se me ve, perdón. A ver. Sí, sí que se me ve, perdón. Vuelvo a empezar, perdonad. Decíamos que se puede decir que vuestro caso es un caso de éxito y un modelo de inspiración para otras muchas empresas del sector. No es nada fácil hacerse un hueco en el mercado IoT, teniendo en cuenta que es una tecnología digital avanzada en proceso de maduración y donde hay mucha competencia, ¿no? Tú lo decías hay mucha actividad. Muchas de las personas que nos acompañan aquí estarán formulándose la misma pregunta, que es ¿qué casos de éxito o qué tipos de proyectos que habéis desarrollado para diferentes sectores de alguna manera ejemplifican mejor y pueden inspirar a otras empresas a apostar por ese tipo de inversión tecnológica? Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de todo tipo, ¿no? Al final, nosotros podemos clasificar los proyectos en los que se utiliza la tecnología de Libelium en estos 4 que veis aquí, ¿no? Por un lado, la eficiencia de procesos productivos, la eficiencia en el uso de infraestructuras y sedes corporativas. La tercera, que es el cumplimiento legal, el ser capaces de medir si los parámetros referentes al cumplimiento de determinadas normativas. Y la última, especialmente ahora, con posterioridad al COVID, el cumplimiento de normativa de prevención de riesgos laborales, ¿no? Dentro de la eficiencia de procesos productivos, pues es que tenemos casos de todo tipo, ¿no? Desde este que veis, es una granja en la que se estuvo monitorizando las condiciones en las que se ordeñaban las vacas y haciendo a través de un proceso de machine learning se llegó a optimizar los momentos en los que había que ordeñar a las vacas, las condiciones óptimas en las que éstas debían estar para producir más leche, y esta granja de vacas de Rusia que puso en marcha este proyecto llegó a incrementar en apenas 3 meses en un 18% su producción de leche, a la par que además estaba ahorrando en alimentación un importe cercano a los 450.000 euros, ¿no? Entonces, dentro de la agricultura y ganadería, yo creo que son los ejemplos que antes nos vienen a todos a la cabeza cuando hablamos de Internet de las cosas, porque prácticamente está todo por tecnificar, ¿no? Si vamos al campo, veremos que hay muchas empresas agroalimentarias que una vez que tienen los cereales o la fruta o el cultivo que sea recolectado, sí que tienen unas instalaciones más o menos industrializadas, pero lo que es el campo está totalmente por tecnificar todavía, y ahí podemos desde ahorrar costes de agua, y lo cual también deja una factura positiva en la parte de sostenibilidad. Podemos ahorrar en el nivel de fertilizantes si no los estamos utilizando cuando no son necesarios, y podemos incluso saber cuándo son los puntos óptimos de producción, ¿no? Lo mismo, dentro de esta parte entraríamos también con la parte de acuicultura, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, en Nueva Zelanda hemos hecho recientemente un proyecto en una piscifactoría llamada King Salmon, donde tienen tanto mejillones como una variedad de salmón muy específica, que es la variedad de King Salmon, donde
tienen que cumplir con ciertas normativas de recolección de cuándo pueden recoger, por ejemplo, los mejillones en función del nivel de salinidad del agua, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, como sucede en muchos procesos, ¿dónde están tomando las medidas de la posible salinidad? A 50 kilómetros orilla adentro. Y es como cuando se toman decisiones de cortes de tráfico en base a estaciones medioambientales que están a kilómetros del centro de la ciudad, ¿no? Con los dispositivos sensoriales lo que podemos hacer es precisamente eso. Estos dispositivos que su característica principal es que son inalámbricos y funcionan con baterías, hacen que puedan ser colocados en el punto donde queremos monitorizar exactamente, ¿no? Y creo que colocarlos en mitad del mar pues es un caso bastante extremo. En la parte de industria creo que es el ejemplo más claro. Yo creo que todos hemos oído hablar de la parte de industria 4.0 y pienso que es donde más posibilidades se despliegan en todos los aspectos, ¿no? Porque podemos, con este tipo con los dispositivos sensoriales, podemos equipar cualquier tipo de máquina con sensores que hasta ahora no tenían, ¿no? Podemos extender las capacidades. Hasta ahora pues, tú podías tener la máquina más tecnificada del mercado, pero si necesitabas medir algo que esta máquina no te daba, pues ya estaba, no tenías posibilidad, ¿no? Y ahora esto sí puede hacerse. Además, se puede combinar por primera vez por ejemplo, con los sistemas logísticos de la fábrica. Hasta ahora tú podías tener los sistemas SCADA que funcionaban como en silos, donde tú podías llegar a tener muy localizado, muy detallado, es verdad, los datos de producción de la máquina o incluso sus datos de usabilidad, ¿no? Pero no tenías esa foto en conjunto donde podías estar cruzando y podías estar cruzando cosas como cómo va a impactar el retraso que va a tener esta máquina por no haber ejecutado un mantenimiento predictivo en la salida de los camiones que tienen que llevarse esta producción, ¿no? Y recientemente hemos hecho un proyecto con una empresa de logística aquí en Zaragoza que se encarga de la fabricación de palés. Ellos los prestan, los alquilan a sus clientes y hacen también el servicio de recogida. ¿Qué sucede? Que hay ocasiones en los que sus conductores, cuando van a recoger estos palés a las instalaciones de los clientes, pueden llegar a esperar entre 1 y 2 horas, pues porque la mercancía no está descargada a tiempo, porque no se ha no se ha planificado la ruta de recogida en el orden correspondiente y esto supone una gran pérdida económica de productividad para nuestra empresa cliente. ¿Qué les está abriendo el poder tener ese control? Bueno, en primer lugar, poder cuantificar cuántas pérdidas están teniendo por este tipo de problemas y poder asociarlas con qué clientes. Y en el futuro esto les abre la puerta a que sean capaces de tener una tarificación dinámica, donde tengan una parte de tarificación fija por esa recogida de palé, pero también una flexible en función de cuánto tiempo han tenido que estar esperando, ¿no? Y este es el mismo caso que vemos, por ejemplo, en estaciones de servicio. Estamos trabajando con estaciones de servicio de Zoilo Ríos que tienen concesiones entre otras, de gasolineras de Repsol, por ejemplo, y aquí lo que están viendo es ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es la relación de tráfico en la autopista con el número de personas, de conductores que están entrando a repostar y a la tienda de la estación de servicio? Y en función de eso, ¿cuál es la sensibilidad de la demanda en función de los precios que tienen, ¿no? Es decir, si yo tengo unas tarifas de precio totalmente dinámicas, ¿hasta qué punto en un momento en el que tengo máxima afluencia puedo subir todavía unos céntimos sin que se resienta el número de transacciones que yo estoy haciendo? Y al contrario, en momentos donde apenas hay demanda, ¿qué impacto tiene que yo reduzca unos céntimos en el coste del gasoil, por ejemplo, para incentivar que venga más gente a repostar, ¿no? Creo que es importante con estas dos últimas transparencias
darnos cuenta de que muchas veces no solo estamos monitorizando cosas que hasta ahora no podíamos o teniendo un mejor control, sino que también estamos siendo capaces de inventar e imaginar modelos de negocio que hasta ahora no nos estábamos imaginando, ¿no? En la parte de Smart Parking, yo creo que es el ejemplo por excelencia que nos viene a todos a la cabeza cuando hablamos de Smart Cities. Y muchas veces se hace con la perspectiva de los conductores, de ahorrar tiempo de búsqueda de una plaza de aparcamiento, de poder eliminar emisiones de CO2 totalmente innecesarias, pero hay ocasiones donde la solución se está mirando desde otro ángulo, ¿no? Y es la de utilización de recursos. Si una ciudad tiene X estaciones de carga de vehículo eléctrico que no le están permitiendo que sean zona azul regulada normal, o X plazas reservadas para taxis, por ejemplo, y se dan cuenta de que estos recursos realmente no son al 100% necesarios, se pueden volcar automáticamente al parque de aparcamiento regulado por el ayuntamiento y empezar a generar ingresos de otra manera. Estamos optimizando una infraestructura que ya existe, ¿no? Lo mismo cuando se habla de la eficiencia en las rutas de recolección de residuos. Es cierto que en zonas rurales, por ejemplo, no siempre tienes una alternativa para las rutas en las que tienes que hacer la recolección, pero en una ciudad sí. Y el ser capaz de reducir el número de calles o el número de contenedores que tienes que descargar cada día al mínimo necesario y hacerlo de una manera inteligente puede suponer un importante ahorro para la ciudad. Entrando en la parte de cumplimiento legal y normativa medioambiental, la foto que veis aquí es uno de mis proyectos preferidos. Lo hicimos en la principal empresa cárnica de Australia y es un proyecto de economía circular. La producción de carne es súper intensiva en el uso y desperdicio de agua, y por eso muchas veces te dicen eso de que si quieres ayudar al planeta a ahorrar agua, lo primero que tienes que hacer es hacerte vegetariano, ¿no? Bueno, pues aquí lo que diseñó esta empresa fue un sistema totalmente circular, donde el agua de residuo de sus procesos industriales se revierte al sistema para regar los pastos que están utilizando, y es imprescindible monitorizar, eso sí, en todo momento la calidad de este agua para saber si tiene que ser tratada o puede ser vertida sin más en el sistema, ¿no? Cumplimiento de calidad de aire, lo hemos hablado antes en las ciudades, cuando hablábamos de poder ser capaces de medir en el lugar donde se está produciendo, donde estamos tomando las decisiones. Y por último, los entornos de trabajo seguro. Esto es algo que antes del COVID yo no tenía en mis presentaciones, porque no era uno de los aspectos fundamentales de los objetivos de esta tecnología. Pero, sin embargo, hemos visto cómo la demanda de las infraestructuras más inteligentes que cuiden de los empleados cada vez es más alta, ¿no? Desde detectores de fiebre con sensores de temperatura que instalamos el año pasado en fábricas de Toyota en Estados Unidos para hacer control de temperatura a todos los trabajadores de una manera rápida y ágil antes de empezar sus turnos, al control de los niveles de CO2 en interiores, que tan relacionados están con los niveles de aerosoles, con los cuales se relacionan íntimamente con los niveles de propagación de COVID. Y luego, pues podríamos hablar de las mediciones más clásicas, ¿no? Pues de detección de incendios, los niveles de ruido en una fábrica e incluso de temperatura. Yo creo que con esto he intentado acortar al máximo los ejemplos, pero bueno, tenemos unos cuantos. No, es súper interesante y además ahora me estaba recordando porque nosotros una de las actividades que más importantes seguramente de la IoT Catalan Alliance, que hacemos juntamente con también los compañeros de Catalonia Smart Drones, es la dinamización sectorial del ecosistema IoT y drone en Cataluña a través de las empresas, ¿no? Y normalmente a principios de año siempre identificamos 3 o 4 sectores importantes. Este año, por ejemplo, es el de la industria,
el de las utilities, el agroalimentario y el de la salud. Y normalmente lo que hacemos es identificamos problemáticas, identificamos retos que tienen empresas de renombre, empresas grandes, multinacionales en muchos casos, que tienen problemáticas y necesitan hacer una digitalización, y con esos retos nosotros los ponemos a disposición pues, de las empresas, de algunas de las empresas que están hoy aquí presentes con nosotros, ¿no? Y cuando ibas haciendo esos ejemplos de los diferentes sectores, es una manera nosotros de poner ¿no? de beneficiar tanto a las empresas del territorio tecnológicas, ¿no? Para darles oportunidades, como también a las empresas que necesitan digitalizarse, ¿no? Y creo que era interesante, sobre todo por esa transversalidad que comentabas, ¿no? De esas aplicaciones IoT, en este caso, en vuestra experiencia, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de Vivelium, de sus casos de éxito y también de las principales barreras a la hora de implementar proyectos IoT, ¿no? Ahora ya es el momento de poner un poco el foco en qué soluciones son susceptibles también, tal y como decíamos en la introducción de esta jornada, de ese café, son susceptibles de digitalizar las empresas y cómo, sobre todo, pueden optar los nuevos fondos en Next Generation, que creo que es un tema importante que interesa a los que nos están escuchando. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, aquí lo primero es hacer un disclaimer enorme de que, bueno, pues yo no soy una experta en los fondos Next Generation y en cómo se van a articular, ¿no? No, lo siento si alguien me quiere preguntar cuándo van a llegar, pues no tengo la respuesta, ya me gustaría a mí y me imagino que a vosotros también, ¿no? Pero sí que es cierto que si os dais cuenta, la lectura que nosotros hemos hecho de la agenda de los fondos de recuperación tiene tres ejes principales. Uno el de transición ecológica, otro el de transición digital y el otro es el de industria 4.0. Y es un poco como decir que el fondo, la hoja de ruta está marcada totalmente por lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Porque al final estamos hablando de que el IoT tiene impacto de alto alcance en todos estos ejes, ¿no? Cuando estábamos hablando de cuáles son los objetivos de las inversiones IoT en las empresas y cuál es el relato que une de alguna manera con los fondos de recuperación. Pues, nosotros hemos identificado estos 6 ejes. En primer lugar, hay un montón de proyectos que van destinados a atacar la rentabilidad. Solemos decir que antes de la COVID el IoT se veía como esa herramienta para los que quieren sacar nota y quieren todavía ser excelentes en la rentabilidad de sus empresas, ¿no? Ahora, sin embargo, pues ante la crisis en la que nos estamos enfrentando, pues ya no solamente estamos hablando de mejorar la competitividad, sino en muchos casos de asegurar la viabilidad de muchas empresas. Y ahí entro totalmente en relación con esa vuelta al trabajo. Hay muchas de las soluciones que permite el IoT en la parte de gestión de aforos, en la parte de monitorización de la calidad de aire interiores, que se pueden utilizar para dar seguridad a los consumidores, para reactivar la economía y sectores tan castigados como, por ejemplo, el turismo, la hostelería o incluso también el comercio, ¿no? Hay mucha gente que ha limitado al máximo sus salidas de casa y con ello pues, también ha bajado el consumo. Cuando hablamos de rentabilidad también podemos hablar de ahorro y muchos de los proyectos que he descrito así tan rápidamente mientras hablaba, pues van a atacar la reducción de costes, van a la rentabilidad no por un incremento de valor que yo pueda cobrar o por un incremento de servicios, sino que en otros casos hemos visto el ahorro de costes. Por ejemplo, pues el ahorro en las pérdidas por parar la producción, por ejemplo, en el caso de las piscifactorías, el ahorro en fertilizantes y pesticidas en la parte de agricultura, si no son necesarios estos, si somos capaces de concluir con los datos de los sensores que no hay una alta probabilidad de sufrir una plaga. Y también ahorro por
por la reducción de pérdidas de máquinas paradas gracias a que podamos hacer mantenimientos predictivos. En la última parte, pues la parte de normativa, nosotros pensamos que puede ser una de las patas que más crezcan en IoT, ¿no? Vemos que hay una fuerte preocupación por la sostenibilidad, pero a día de hoy no existen todavía indicadores claves en sostenibilidad. Y yo ya he visto un par de informes de mercado donde hay grandes empresas como Intel, por ejemplo, que se están planteando el intentar influir en cómo deberían de ser esos KPIs relacionados con la sostenibilidad, que al final las grandes empresas intentan empezar a adoptar primero para luego enfocarlos en que sean estandarización y la base de la regulación futura para todo el tejido empresarial. La parte de seguridad la hemos comentado, hay muchas líneas específicas que se están diseñando para asegurar la vuelta al trabajo, la reapertura de instalaciones, la sensación, el construir confianza en los usuarios, pues para que, bueno, ¿cómo puedes hacer que la gente pase de estar en una pandemia confinada y con mascarillas a volver a querer ir a sitios pues como el Camp Nou o PortAventura, por ejemplo, que son dos cosas que tenéis cerca, ¿no? ¿Cómo construimos esa confianza de nuevo? Y bueno, pues eso se tiene que pasar pues no solo por tomar las medidas de seguridad pertinentes, sino por ser capaces de hacer esos datos disponibles de una manera remota, incluso antes para que sean consultados por aquellos que se están, no los que están allí, sino para aquellos que se están planteando el ir, ¿no? Nosotros estamos viendo ahora un par de proyectos con las asociaciones de hosteleros que lo que están intentando es fomentar eso, decir, vale, ya sabemos que los bares tienen un aforo máximo que tenemos que respetar de acuerdo a, bueno, pues en cada ciudad, en cada municipio con sus niveles, ¿no? Pero claro, si la gente, los potenciales consumidores no saben antes de salir de sus casas qué bares y qué establecimientos están en estos momentos en menor índice de afluencia, pues a lo mejor se quedan en su casa pensando que, bueno, que igual ya está todo muy lleno y que, bueno, ir para allí, ir hasta allí para nada, pues no me va a compensar, ¿no? Y es una nueva forma, es algo heredado de esta pandemia que yo creo que va a venir para quedarse. Y en resumen, pues todas estas características atacan a lo mismo, esa recuperación de beneficios. Estos pilares que he nombrado son los mismos pilares que vemos en toda la información relacionados con los fondos Next Generation: mejorar la competitividad de las empresas, mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos y ser capaces de recuperar esta senda de volver a la senda de crecimiento. Muchas gracias, Alicia. Bueno, en principio hemos hecho ya 40 minutos de café, o sea, ya o nos lo hemos terminado o se ha enfriado. Ha sido súper interesante. Ahora vendrían lo que son las preguntas de los asistentes. Yo, para romper un poco el hielo, me gustaría, en este sentido, preguntarte la IoT, digamos, decíamos que es una de las tecnologías más avanzadas, más maduras dentro de ese ecosistema de tecnologías digitales avanzadas, ¿no? Del blockchain, de la inteligencia artificial, del 5G, ¿no? Me gustaría saber cuál es tu opinión de la interrelación del IoT con esas nuevas tecnologías y si crees que en ese caso la unión hace la fuerza, ¿no? ¿Qué ventajas o qué potencial tiene el hecho de utilizar, por ejemplo, el IoT con esas nuevas tecnologías? Bueno, realmente al final en tecnología todo tiende a estar interrelacionado, ¿no? El binomio de IoT con inteligencia artificial, por ejemplo, lo vemos claro porque uno produce datos y el otro los analiza, es decir, que son tecnologías que están encadenadas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de blockchain estamos viendo como uno de los elementos en esos smart contracts, que es uno de los casos de uso del blockchain, es contar con oráculos. Oráculos, por ejemplo, pensemos en el ejemplo de una empresa aseguradora
que lo que quiere es hacer pólizas vía smart contract, donde tú aseguras que no se te inunde tu tienda y que no haya presencia de agua. Entonces, el IoT como detector lo que está ahí es de alguna manera para agilizar y sustituir a lo que sería un perito, ¿no? La diferencia con las empresas que están utilizando oráculos basados en IoT para la ejecución de estas pólizas está en que tú te enteras, puedes llegar a enterarte por tu móvil, se te ha inundado la tienda de agua, hemos detectado la presencia de agua, automáticamente hemos liberado la transferencia con tu indemnización. Y eso agiliza desde el punto de vista de servicio al cliente, es muchísimo mejor, pero es que además también a la aseguradora le ahorra muchos costes, ¿no? Y la parte de 5G es algo que yo he sido bastante crítica en varios artículos porque parece que nos estén vendiendo que gracias al 5G el IoT por fin despegará, y yo creo que no hay una relación tan directa, ¿no? Los beneficios de IoT del 5G, de la menor latencia, la mayor densidad por conexiones y la mayor velocidad son requisitos necesarios para aplicaciones pues, mission critical, para aplicaciones industriales que requieran entornos en los que es importante el tiempo real, pero no para todo. No es imprescindible que exista 5G en una ciudad para poder monitorizar de una manera eficiente la calidad de aire. Sin embargo, lo que sí que creo es que, como siempre que se despliega masivamente una tecnología, en este caso con el 5G se va a desplegar y un poco parece que la tónica es que la capilaridad sea máxima y que se cubran todos los rincones. Es cierto que es posible que con el 5G en este entorno de despliegue con los fondos de Next Generation se despliegue y se ponga conectividad en zonas del territorio donde hasta ahora no salía el business case, porque era una zona rural poco habitada y nunca iba a salir rentable para ninguna operadora el poner una torre, ¿no? Con lo cual es posible que se hagan proyectos de IoT conectados por 5G, no porque sea en algunas zonas, no porque sea la mejor tecnología o la imprescindible para esto, sino porque efectivamente va a ser la que va a haber en algunas zonas. Tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Empecemos por la primera. Dice, en relación con la reactivación del turismo, ¿de qué manera el IoT puede impulsar el turismo inteligente y el sello de sostenibilidad que buscan los destinos? Bueno, esto es una muy buena pregunta, especialmente en España, que vivimos del turismo en gran medida. Es imprescindible. Estuve el año pasado en un panel donde el propietario de un gran marketplace de reservas hablaba que cada vez más se buscaba que los propios establecimientos están buscando de alguna manera objetivizar las opiniones de sus establecimientos, ¿no? Porque al final, ¿qué sucede? Que en el mundo donde es todo conectado, cualquiera puede hundirte el negocio poniéndote una crítica en TripAdvisor, en Booking, en donde sea, ¿no? Y hablaban precisamente de racionalizar todas estas críticas, porque no es lo mismo que yo diga que el agua estaba fría de la piscina y que estaba sucia, lo cual puede significar, uno, que me estoy vengando porque me cabreé con el hotel por lo que sea. Dos, que yo sea especialmente friolera y al final decir está fría el agua es algo muy subjetivo, ¿no? que depende de mi percepción. O tres, que yo haya estado justo en unas fechas en las que ha habido una avería con la bomba que utilizan para calentar el agua de la piscina que haya sido afectada, ¿no? Entonces, el disponer de los datos, de ciertos datos que pueden ser objetivos, como la temperatura y la calidad del agua de la piscina, el nivel de ruido de las habitaciones en los hoteles o incluso el nivel de calidad de aire, y poder publicar de una manera transparente, utilizando de nuevo tecnología blockchain para asegurar esa incorruptibilidad de la tecnología, pues es un paso.
Y por supuesto, eso de cara a la reactivación del sector y por supuesto en la parte de sostenibilidad, pues es que el primer paso para ser más sostenibles es marcarnos nuestros propios objetivos y ver, medir qué procesos son los que más desechos y más energía y más recursos están consumiendo y luego ser capaces de disminuirlos. Pero es que a día de hoy apenas hay KPIs relacionados con sostenibilidad en las empresas. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Bueno, es más una reflexión. A ver, dice, normalmente los precios de IoTizar las cosas no es barato. ¿Qué pasa con las pymes o pequeños agricultores que no pueden permitirse unos precios poco competitivos de los actuales dispositivos? ¿Se van a quedar atrás? Imaginemos un agricultor que tenga que IoTizar sus campos a 2.500 euros por hectárea, que suelen costar estos dispositivos. ¿Qué rendimiento le puede sacar con los precios que está hoy en día la fruta? La idea del IoT, nos pregunta, ¿no es democratizar la tecnología para todos? Bueno, desde luego debe de ser el objetivo que tengamos todos. Yo soy muy crítica con esta parte porque he participado en seminarios de la Comisión Europea donde se hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo podemos acelerar la adopción de estas tecnologías por parte de los agricultores. Y mi crítica es siempre la misma. No se puede con una mano decir que hay que apostar por la sostenibilidad, que hay que tecnificar el campo, que hay que invertir en tecnologías y demás, y con la otra mano hacer que las únicas ayudas que hayan sean subsidios a los excedentes de producción. No estamos casando las políticas con lo que decimos que queremos hacer. Yo entiendo que el aplicar IoT en agricultura es posiblemente uno de los campos del IoT más retadores de todos. Porque estamos hablando, en primer lugar, tenemos este hándicap del coste. En segundo lugar, estamos hablando de que, bueno, cuando se encarga un proyecto, cuando una empresa del IBEX, por ejemplo, anuncia que van a hacer un plan de transformación digital, se anuncia a un alto directivo, fichaje estrella, que va a liderar esa transformación digital, ¿no? Y sin embargo, en agricultura pues, se espera que sea ese agricultor el que por la mañana esté cosechando y por la tarde que lidera su plan de transformación digital de su campo. ¿Eso cómo va a ser posible, no? Tiene que haber un acompañamiento muchísimo mayor. Y nosotros desde el Libelium estamos empujando en muchísimos foros, en todos los foros en los que me quieren escuchar y en los que se dejan, para contar precisamente esta realidad, que si de verdad nos interesa el uso del agua más eficiente, el ser capaces de incrementar la productividad por hectárea, reducir los pesticidas, porque ya no solo nos interesa la reducción económica, sino que también nos interesa el descenso de contaminación de aguas subterráneas que eso genera. Bueno, pues si eso es verdad y nos lo estamos creyendo, necesariamente tenemos que acompañar desde la parte del sector público, tendremos que acompañarlo. Y me parece que o es así o no será. Y yo, por lo que yo he podido saber hasta ahora con los fondos Next Generation, parece que hay bastante alineamiento, incluso a niveles desde el Ministerio de Agricultura, para que esto pueda ser así, para que pueda haber subvenciones que ayuden a la implantación de este tipo de tecnologías. Tenemos más preguntas. Me gustaría que fuesen las personas que las formulan, que las hicieran en viva voz. Tenemos a Xavier Mesas, que tiene una pregunta, en este caso acerca del Libelium. Xavier, quan vulguis, puedes intervenir. Xavier, ¿no? Bueno, Xavier nos preguntaba cómo va a afectar a Libelium el problema que hay con la falta de suministro de chips. Bueno, pues esto es una realidad y está siendo un auténtico huracán. Nosotros estamos planificando y estamos lanzando los pedidos para nuestros próximos 2 años en estos momentos. Y es que no podemos hacer mucho más porque
en estos momentos lo que estamos viendo con la crisis de componentes es que hay escasez, que hay componentes que directamente pasadas las 52, 56 semanas, lo siguiente que te dicen es que están en alocación, que es tú formaliza el pedido y ya te diremos cuándo va a estar disponible. Y es un poco lo que estamos intentando paliar. Estamos de alguna manera tener la bola de cristal a mano e intentar asegurar que no vamos a romper stock, pues si es necesario, incluso con un sobreestocaje en nuestros propios almacenes. Tenemos otra pregunta, en este caso de Rubén Jiménez. Rubén, la vols formular tu mateix? Veo que hoy no está un poco apagado. Ah, sí, Hola. mira, aquí. Hola, ¿Se Rubén. me oye? Hola. Se te oye perfectamente. Endavant. A ver. ¿Hola? Sí, te Endavant. escuchamos. Sí, no os oigo yo. Entonces, un segundo, a ver si lo puedo cambiar. Aquí. Ens escoltes? Hola, hola. ¿Ahora? ¿Sí? Yo te escolto perfectamente, sí. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, es una pregunta de aficionado al mundo de IoT. O sea, estoy introduciéndome poco a poco y una de las cosas que he visto al hacer esta introducción es lo increíblemente complicado que parece el ecosistema. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, de infraestructura de redes y aparentemente, por lo menos seguramente a través de los años, ha habido una estandarización bastante importante en cuanto a los principales servicios de telecomunicaciones o cuáles son los vendors y fabricantes principales de infraestructura. Entonces, la pregunta que tenía era principalmente esa curiosidad de ver realmente el mundo IoT en cuanto a ya protocolos de comunicación, hay como 5, 6 o 7, parece que se van desarrollando en su propio camino. La capa de hardware ya ni hablo porque hay, ¿no? Como vosotros mismos que estáis creando vuestros propios dispositivos. Luego la plataforma, ¿no?, de visualización o de explotación de datos también parece que hay multitud. Simplemente quería saber tu opinión en cómo ves ese ecosistema evolucionando y si crees que va a haber de alguna forma algún tipo de estandarización en el futuro. Yo creo que, bueno, fragmentación es la palabra que define por excelencia al ecosistema IoT, como tú bien has concluido. Y yo creo que van a pasar dos cosas. Y hay dos cosas que están pasando más bien, ¿no? Una es que hace tiempo la industria empezó a demandar, ante esta increíble fragmentación, lo que empezó a decir es, bueno, no sé si hay un estándar o no, pero sobre todo quiero sistemas que sean anti-vendor locking. Y a mí me parece bien que cada uno se invente su propio protocolo o que se invente o que haya 25.000 tipos de dispositivos. Pero si voy a desarrollar un proyecto, y sobre todo hablo por administración pública, que son los que han tirado con proyectos más heterogéneos, si voy a tirar con un proyecto adelante, asegúrame que puedo conectar los sensores del Libelium y los de otros el día de mañana, si nos enfadamos, si desaparecen y dejan de producir, o si de repente suben los precios, es una locura, o lo que sea. Y lo mismo en la parte cloud. Yo he detectado una concienciación bastante grande de decir, bueno, yo quiero que haya un punto desde el que yo pueda dirigir la tubería de datos si va hacia esta nube, hasta esta otra o hasta esta otra. Y que sea posible de configurar dentro de la aplicación. No que si yo he nacido con una aplicación que está alojada en Amazon Web Services o en Azure, pues ya tiene que ser así para siempre. Y luego otra cosa que creo que va a suceder más de facto es que no creo que vayamos a ver una estandarización, no veo tampoco voluntad de hacerlo, pero sí creo que vamos a ver una consolidación del sector en estos momentos. Hemos visto cómo en los últimos años ha crecido muchísimo el número de startups que se dedican a IoT
Bueno, pues en forma de, tenemos empresas más grandes, empresas más pequeñitas e innovadoras que están haciendo cosas, y ya el año pasado, desgraciadamente, vimos desaparecer a unas cuantas, porque, bueno, pues porque al final yo creo que se va haciendo un proceso de tamizado natural o, bueno, como lo queramos llamar, ¿no? Creo que en los próximos años vamos a ver muchísimos movimientos de fusiones y adquisiciones dentro de este ecosistema que de alguna manera van a quitar ruido. Se va a conseguir que esa estandarización que no va a pasar de manera externa, sí que reduciendo el número de players, pues se transmita una oferta hacia el mercado más cohesionada y más compacta. Muy bien, muchas gracias. Gràcies a tu. Óscar Vaquero, endavant, adelante, cuando quieras. Hola, Alicia. Primero, mucho gusto conocerte. Y muy buena la charla que nos has dado aquí. Yo sigo con el tema de los costes, ¿no? Porque lo veo, a ver, vengo de familia que viene del campo. He intentado muchas veces que pues la gente del campo tome la iniciativa a liderar cosas para modernizar el campo, pero bueno, sabemos sus día a días y los niveles de, bueno, sin querer decirlo así, ¿no? Pero el nivel de educación en el campo no es como el nivel de educación que tienen las industrias. Los ingenieros en las industrias tienen muchos conocimientos, los ingenieros de campo pues tienen los suyos y no más. Pero ¿cómo democratizamos esto? Es decir, yo como ingeniero industrial que soy, cojo una caja IP65, una Raspberry Pi y un par de sensores y me cuesta 200 euros. Pero ¿por qué un agricultor esto no lo tiene? Y cuando va a comprar le surge tan caro. Es decir, hay muchos players en el mercado, pero los precios no son muy democráticos y la administración tampoco hace nada. Bueno, es que al final es cierto que podemos llegar, lo que pasa es que tú estás llegando al punto que pasa, por ejemplo, hoy con el mundo de la seguridad y que tú tienes la seguridad, puedes contratar la alarma de tu casa con un Prosegur o un Securitas Direct, por ejemplo, y también puedes decir, oye, pero que es que no necesito esto, que total, para que me pongan unos sensores y me llamen, yo me monto con mi Raspberry Pi y sensores baratitos o kits de seguridad do it yourself que me compro en Amazon, me monto 4 sensores por mi casa, ya me llegará un mensaje al móvil cuando alguien esté intentando entrar y ya decidiré yo qué hago entonces, ¿no? Si voy yo, si llamo a la policía o demás. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa que tú estás intentando ir a esa parte do it yourself sin que exista la otra parte todavía, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que, en primer lugar, un poco por justificar los esquemas de costes. Estamos hablando de que en un coste de un proyecto de IoT no solamente tienes el hardware sin margen y demás, tienes que añadir el margen comercial para que una empresa tenga su beneficio, pero es que además hay una parte de soporte y de asistencia que en el IoT todavía es muy, muy alta. Y yo creo que es lo que más encarece las soluciones de IoT, que hay un intangible que es esa parte de venta consultiva, donde realmente no es un preventa, es un proyecto de consultoría en toda regla, que en la inmensa mayoría de las ocasiones no se está cotizando, no se está repercutiendo a los clientes y al final la manera que tienen todas las empresas es incorporándolo en el margen de su producto. Entonces, no sé, es más un debate, ¿no? Lo que estamos teniendo, pero de alguna manera yo lo que te quiero transmitir es lo que hay detrás de los esquemas de costes. Yo recuerdo cierto. No me refería a los... Pero me refiero a que sí, quizás hoy en día, o sea, yo lo he visto porque estoy haciendo proyectos para el sector MedTech y estoy haciendo proyectos también para el sector, para la industria. Es cierto que el sector MedTech, pues utilizar dispositivos como Arduino y Raspberry Pi no es viable porque no están homologados según la FDA, o sea, no cumplen las normas por el tema de regulación. Pero en fábricas normales, no estamos hablando de fabricación de coche, pero yo que sé, uno que fabrique, pues yo que sé, la Coca-Cola, ¿no? Que haga bebidas de refrescos,
sí puede permitirse que sus ingenieros pues, se puedan comprar esos ciertos dispositivos y sin querer, así, sin decirlo mucho, iotizar la fábrica con un conocimiento bastante bajo, sin tener que primar con muchos players, ¿no? La verdad. Entonces, ¿cómo hacemos que los sectores que sí realmente necesiten esta parte que ellos no tienen y que sus conocimientos no están ahí, podemos llamar agricultura, ramadería, la pesca, todos estos sectores más primarios o incluso, pues yo qué sé, los campings, ¿no? Que estabas hablando del turismo y toda esta parte, ¿cómo hacer que estas capas de la industria, de nuestro tejido, puedan acceder a este tipo de tecnologías sin estos precios tan altos? O sea, ¿debemos forzar más a la administración? ¿Las empresas deben hacer algo? Bueno, yo creo que también hay una parte, sin duda la administración yo creo que está tomando nota, y de todas las conversaciones que tengo relacionadas con los fondos Next Generation se entienden en que tiene que haber una parte de subsidio, de ayuda a la adopción de nuevas tecnologías, porque cuando no tienes, sobre todo no tienes los business case totalmente probados y demostrables, es muy difícil que haya una mayor adopción por parte del resto de clientes, ¿no? Creo que también tiene que haber el problema es que esta fragmentación que hace que casi todos los proyectos sean diferentes y que haya poca replicabilidad, porque hablamos de agricultura, por ejemplo, y nosotros vemos que la replicabilidad de nuestros proyectos es muy, muy rara en este sector. Rara vez tú puedes limitarte a coger lo que tienes en una caja que has instalado en un cultivo de tomates y replicarlo y ponerlo en un cultivo de frutales, o a veces incluso en cultivos del mismo tipo, pero que simplemente están en latitudes diferentes o que tienen condiciones climatológicas diferentes. Tienen que ser ajustados los parámetros y no lo puedes replicar tal cual, ¿no? No son sensores que simplemente digan, pues hay manzanas o no y cuántas, sino que es bastante más complicado. Esto encarece las pruebas. Yo lo que pienso es que a medida que lo que nos falta es una llegada a la producción masiva. La mayoría de las empresas todavía no están haciendo dispositivos de este tipo de una manera masiva. En los casos, por ejemplo, de asset tracking, pues los trackers es cierto que es un hardware que ya está totalmente comoditizado y los precios son muy competitivos, ¿no? ¿Por qué no llegamos a eso en los dispositivos de IoT? Bueno, vamos llegando poco a poco en dispositivos de bajo valor añadido. Si tú tienes un sensor con un radio que simplemente te mide, por ejemplo, temperatura, pues probablemente ya puedes estar en soluciones de mercado que estén en estos rangos de precios que comentabas. Pero claro, si quieres que en el mismo dispositivo estar midiendo cosas como salinidad del suelo, niveles de NPK, de nitrógeno, fósforo y potasio, los niveles de temperatura y humedad dentro del suelo y demás, todo desde un único punto, pues es que el dispositivo que estamos creando tampoco es tan commodity como el que podamos pensar inicialmente, ¿no? Y para para que caigan los precios en ese tipo de dispositivos, yo creo que lo que necesitamos es más demanda, y una demanda mínimamente asegurada para que las empresas arriesguen, fabriquen de manera masiva y puedan hacer que esos precios bajen, ¿verdad? Pero vamos, en estos momentos con la crisis de componentes también te diré que lo que estamos viendo es que más bien pasa todo lo contrario. Estamos viendo como incluso los precios de los componentes están subiendo en algunos casos. Son un poquito más de las 5, ya llevamos una horita. Tenemos una última pregunta de Pep y con esto terminaremos la sesión. Pep, quan vulguis, si pot ser ràpid. Pep Martí. Bueno, Pep nos decía, para crear un modelo de negocio como sistemas IoT, ¿cómo se cotizan comercialmente? ¿Pago por el proyecto total? ¿Tiene sentido cobrar una suscripción al servicio por el software y servicio de medición?
Bueno, realmente aquí yo diría que la respuesta es sí, todas las anteriores y alguna más, ¿no? El hecho de que haya tantísima fragmentación hace que veamos casos muy diferentes. Nosotros rara vez vamos a cliente final a desplegar la solución. Generalmente vamos a través de canal, suelen ser integradores de sistemas los que se encargan de desplegar estas soluciones. Y sé que entre ellos hay veces que para determinados proyectos hay podríamos ver un sistema de tarificación clásico basado en puesta en marcha y luego un pago por mantenimiento, ¿vale? Que podrían ser pues bueno, como cualquier proyecto clásico de IT. Pero luego, por ejemplo, tenemos una empresa partner en Rumanía que se dedica a la agricultura de precisión y ellos tienen un modelo de negocio totalmente diferente. Hacen una evaluación del suelo y del campo que quieren tecnificar y en función del nivel de compromiso que el agricultor quiere alcanzar, y esto se ve en si se quiere comprometer con un contrato por 1 año, 2 o 3, los dispositivos le pueden salir incluso de una manera gratuita. Porque pagando una cuota todo incluido, conectividad, acceso a los datos, pues tienes un OPEX, cero de inversión inicial, cero de CAPEX y también se puede funcionar. ¿Hacia dónde vamos a evolucionar? Yo creo que lo ideal y hacia donde tarde o temprano evolucionaremos serán a sistemas de este tipo, ¿no? Donde tú tienes una tarifa plana por dispositivo y esto hace que sea muchísimo más sencillo para el cliente el entender cuáles van a ser sus costes a futuro y cuáles son inicialmente, ¿no? Tendrá sus salvedades, porque, por ejemplo, en la administración pública es todo lo contrario. En la administración pública te van a decir que tú cuentas con la partida presupuestaria que hay ahora, no con la que puedes tener a lo largo de los años siguientes, ¿no? Pero, bueno, más o menos son esas las claves. Vale, pues nada más. Muchas gracias. Con este turno abierto de palabras, pues damos por finalizado este segundo Café IoT. En este sentido, queremos agradecer de nuevo a Alicia, ¿no? Y a todo, no solo a Alicia, sino a todo el equipo del Libelium, a Elena, a las Elenas, ¿no? Que nos han estado también ayudando para prepararla. Ha sido un auténtico placer. Y tengo que decir que el Libelium ya es también miembro de la alianza de la IoT Catalan Alliance desde hace unas poquitas semanas y por lo tanto muy contento de incorporaros también a esta gran familia, que es seguramente el ecosistema catalán más importante de la Internet de las cosas, ¿no? Así que también pues aprovecho para daros la bienvenida. Gràcies, Alicia, gràcies a Libelium i a tots els membres. Doncs us esperem, en aquest cas, en la propera edició del Cafè IoT, que serà doncs, més endavant. I sobretot us animem a que participeu a les diferents activitats que tenim ara mateix en marxa des de la IoT Catalan Alliance. La més imminent, sapigueu que és el Brokerage Event del sector agro, que tindrà lloc el dia 9 de juny, i la jornada de dinamització sectorial, que la passem del 15 al 17 de juny. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i fins la propera ocasió. Muchas gracias.